Bueno, quería compartir una palabra del Señor que a veces uno piensa que a veces compartir una palabra del Señor tiene que ver con relación, ¿no es cierto?, solamente al momento de que a uno le asignan, ¿no es cierto?, el poder compartir y preparar un mensaje de la palabra. Pero uno se da cuenta de que Dios los prepara desde mucho antes el mensaje, y el mensaje tiene que tener alma, tiene que tener un sentido para el que lo está emitiendo, referente a lo que estuvo recibiendo también para poder dar. O sea, no puedo dar algo que no he recibido, ni puedo compartir algo que ni siquiera he vivido. Y esto que quiero compartir, que está en el libro de Nehemías, tiene mucha relación en cómo nosotros tenemos que tomar los desafíos que Dios nos plantea en la vida. Quería compartir el libro de Nehemías, el capítulo 1, y vamos a leer, ¿no es cierto?, estos versículos que aparecen en este capítulo. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Kesleu, que en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron lo siguiente: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que yo escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Bueno, yo quería compartir esta palabra del Señor porque cuando Israel llegó a ser próspero con el imperio de David, ¿no es cierto?, y fueron los años de oro que le llaman, cuando gobernó su hijo Salomón, según, ¿no es cierto?, nos relata la Escritura, podríamos decir que fue la época de oro de Israel, donde Israel vivió todo lo que es la abundancia, vivió lo más grande que pudo haber vivido Israel como nación. Venían de Egipto, de todas partes, a conocer a Salomón por su inteligencia, por los logros que había conseguido, a quienes había conquistado, y eso habla mucho de nuestras etapas que tenemos a veces en nuestra vida, donde todo nos sale bien. ¿Se han fijado? Oiga, pero prosperamos, nos va bien, todos con salud, todo hermoso, todo bien. De hecho son nuestros años de gloria, por decirlo así. Que los tenemos, pero sucede que las cosas en la vida del ser humano son cíclicas, no siempre nuestra vida es, como decir, pareja. Tienes alto, tienes bajo, y eso es lo hermoso de vivir.
que no siempre es igual. No sabemos realmente ni siquiera qué va a pasar mañana. Con eso quedamos claros de que un día podemos estar muy estables anímicamente y al otro día podemos ser un desastre anímicamente, porque escuchamos algo, nos sucedió algo, aconteció algo. Y en los tiempos de Israel, en esos tiempos de gloria, ocurrió de que se empezaron a corromper también, ¿no es cierto?, los líderes. Y Salomón, ¿no es cierto?, cometió algunos errores, se casó, ¿no es cierto?, con mujeres que no eran, ¿no es cierto?, precisamente monoteístas, sino que eran muy politeístas, así que se fue corrompiendo el reino y Dios dio cumplimiento a su palabra, porque en eso sí tenemos que ser honestos. Dios no retrocede a su palabra, Él da crédito a lo que Él dice. Por eso debemos confiar en lo que dice el Señor, porque eso lo va a cumplirlo. Y el rey de Nabucodonosor destruyó todo lo hermoso, todo lo bonito que había construido Israel, todo lo esplendoroso, lo glorioso, porque el tabernáculo tenía las paredes de oro, o sea, era una cosa increíble lo que habían conseguido. El oro los tenían por camionarlo, oro, por decirlo así. Tenían plata, hierro, era un país riquísimo. Pero Nabucodonosor, ¿no es cierto?, a través de Dios, a pesar de que pueda decir que Nabucodonosor era un inconverso, Dios también lo usó y conquistó y saqueó Israel, lo destruyó, pero por completo quedó en la misma ruina. Y no conforme con eso, se llevó cautivo a la mayoría, ¿no es cierto?, de los israelitas a su país. Y eso podríamos decir que fue el fin de Israel, por decirlo así. Terminó Israel. Sus muros fueron derribados, sus puertas, sus 12 puertas gigantes fueron quemadas a fuego, o sea, quedó un desastre. Muchos niños murieron, muchas mujeres. Hubo como una gran matanza ahí con este rey. Pero Dios, que es fiel a sus promesas, que es fiel a nosotros también, aun cuando a veces estamos en problemas difíciles, y que no es que Dios puso esos problemas, sino que nosotros los buscamos a veces, generalmente sí, ¿no es cierto?, cometemos errores y vienen esos problemas. Dios es fiel a su palabra y levantó a un hombre llamado Zorobabel. Y Zorobabel tuvo la intención de reconstruir nuevamente el templo o el corazón de Israel, ¿no es cierto?, por decirlo así, que era la adoración a Dios. Zorobabel quiso en su corazón volver a establecer la alabanza, a escuchar a los cantores, a ver a los levitas, a ver a los sacerdotes. Su anhelo, su sueño era volver a ver al pueblo de Dios nuevamente funcionando. Es como cuando nosotros llegamos a una ciudad y no hay iglesia, entre comillas, ¿no es cierto?, y buscamos una y queremos cantar y adorar, y por ahí alguien nos invita y llegamos y escuchamos la alabanza y como que ¡oh! Nos vuelve el alma al cuerpo, qué rico estar aquí en coinonía con los hermanos. Bueno, en esos años Zorobabel tenía ese sentimiento hacia volver a restaurar las cosas, pero Dios lo estaba impulsando para volver a restaurar esas cosas. Así que él tuvo la misión de restaurar el templo físicamente, y en el proceso de la restauración, el pueblo de Israel, viviendo en Babilonia, empezó a olvidarse de Dios. De hecho, se olvidaron hasta del idioma que ellos hablaban. Entonces, la generación posterior ya no conocía a Dios, no sabía quién era Jehová, Yahvé, no sabía quién era Moisés. Era gente que ya venía en una nueva generación sin conocer a Dios. En ese contexto Zorobabel empieza a construir, ¿no es cierto?, el templo. La gente desconocía muchas cosas de lo que estaba haciendo. Y ahí nace un Esdras. Ahí viene Esdras, que es el que trae el corazón, el espíritu a ese templo. Él es el que trae la palabra, ¿no es cierto?, el escribano. Él es el que le va a poner el sello de la enseñanza a la gente. Porque cuán importante es la enseñanza, cuán es importante el presentar a Dios para alguien que lo desconoce. Y como el pueblo de Dios en ese entonces, los judíos que retornaban, ¿no es cierto?,
porque después de que termina el imperio de Nabucodonosor, viene Artajerjes primero, y Artajerjes es un rey que tiene un corazón movido por Dios, así que le da el permiso a Zorobabel y después le da el permiso a Esdras para que implemente y enseñe, ¿no es cierto?, su religión. O sea, él fue el primero en dar un edicto de libre religión, aun cuando en esos tiempos al que más se adoraba era Moloch, pero él sabía que ese pueblo de Israel chiquitito adoraba a un solo Dios. Eran raros porque eran monoteístas. Eso era muy raro en ese entonces, que personas adoraran a un solo Dios. El pueblo se juntó y escuchó a Esdras hablar, ¿no es cierto?, el arameo, al poderlo traducir y a poderle interpretar lo que estaba diciendo la Biblia. Y cuando el pueblo escuchó la palabra, se asustaron porque se dieron cuenta de que no estaban cumpliendo ninguna de las cosas que Dios decía en la Biblia, en la Torá. Entonces ellos dijeron, vamos a cambiar, vamos a hacer caso a lo que dice la Biblia. Por eso nos vino este gran mal, porque no obedecimos. De hecho, estamos casados con mujeres que son extranjeras y adoramos a otros dioses. Y acá dice que hay que adorar un solo Dios. Por eso nos vino todo esto. Entonces vino una reflexión de parte del pueblo de Dios. Y esa reflexión tiene que ver también con nosotros cuando sabemos que algo está mal, pero seguimos dándole hacia adelante. No le ponemos un freno. No somos valientes para decir, no, esto no. No. Como cuando uno es joven y están todos fumando hierba y a uno le dicen, oye, ¿quieres fumar? No, pero como están todos ahí, todos fuman, tú dices, ya bueno, para no ser menos, ¿no es cierto? A veces el pecado se presenta así, a nosotros, a nuestra vida. Un soborno a veces, una platita que no corresponde, ¿ah? Un pequeño engañito, una cosita pequeña. Son pequeñas moscas que van cayendo, ¿no es cierto? Y van manchando, poquito a poquito. Porque el que roba un banco, no crean que saltó a robar el banco inmediatamente. Él primero se robó la goma de su compañero del colegio. Y así fue el proceso, largo, pero llegó hasta esos puntos. Entonces el pueblo de Israel partió con un pequeño proceso de desvío y al final se desvió totalmente. Pero tanto se desvió que se olvidó completamente de que él era el Señor y de sus leyes. De hecho, cuando Esdras abre el libro de la ley, todos, dice la Escritura, se pusieron en pie porque dijeron, ¿de qué se trata esto? Porque esa generación no tenía idea de quién era Yahvé, ni menos ni Moisés, ni nada de eso. Finalmente Esdras establece la palabra, en el templo se empiezan a oficiar las cosas, pero faltaba algo muy importante para una ciudad de aquel entonces, que era la protección. Estaba el miedo de que los volvieran a saquear, pues si ya lo habían saqueado cuántas veces, otra más no iba a pasar, y estaban reconstruyendo y estaban con todo el ánimo. Pero ¿qué pasa? Que el hermano de Nehemías, en uno de los informes, porque Nehemías tenía un cargo muy alto en aquel entonces para Artajerjes, porque a veces cuando uno lee un copero del rey, un sirviente más, no, es el que cuida la vida del mismo rey. Así que era un cargo muy, muy importante el que tenía, y tenía acceso directo a él también. Así que cuando llega el hermano y le da las noticias, le dice, sí, mira hermano, te tengo que contar que el templo se reconstruyó, Esdras ya dio la palabra, pero estamos en un gran mal. ¿Por qué pasa? No, los muros están todos destruidos, las puertas están quemadas, saqueos, quizás qué cosas pasan que no están aquí en la Escritura, pasaban, ¿no es cierto?, en la noche, los saqueadores y todo eso. Y Nehemías, dice la Escritura, que rompió en llanto. Se entristeció por las cosas de Dios. Le pesó el mal, cómo estaba su pueblo, cómo estaba su gente. Y esto nos lleva a una reflexión igual, que no solamente tenemos que afligirnos y sentirnos mal por algo, si podemos tomar acción. Dios tiene que llevarnos el dolor y el afligimiento a la acción. Y Nehemías, en ese tiempo que oró y ayunó y buscó, que según la Escritura fueron cerca de 4 meses que estuvo, ¿no es cierto?,
dándole vuelta, cómo se acercaba al rey, cómo le decía, tomó acción. Y tomó acción, como uno dice, valientemente, porque se presentó delante del rey con la cara triste, y eso era penado con la muerte en aquel entonces. Presentarse con la cara triste delante del rey era morir, porque uno tenía que estar siempre con un buen semblante. Pero ahí el rey dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu rostro lo veo? O sea, como decirle, ¿por qué te arriesgas así, po? Y él le explicó la situación. Y Dios le dio favor. Y Dios, cuando el rey Artajerjes le dice, ¿qué quieres? Él ya tenía todo listo. Él ya sabía que necesitaba madera. O sea, el hombre era inteligente. En esos 4 meses que estuvo ahí, él planificó, él trabajó. Y después de eso, él fue para allá, a la tierra, a inspeccionar, dice la Escritura, a ver cómo estaban los muros, qué había que hacer. Ojo, que él no construyó los muros, él los reconstruyó. O sea, él construyó sobre lo que ya estaba. Por eso se demoró 52 días. Pero en esos 52 días trabajó con el pueblo de una manera eficiente, rápida. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que con una mano tenían la lanza y con la otra construye, porque los enemigos se levantan cuando uno toma desafío. Cuando Dios te va a llevar a hacer algo importante, tenlo por seguro, pero tenlo por seguro que se van a levantar los enemigos, ya sea enemigos de enfermedad, enemigos físicamente también, ¿me entiendes? Gente que no te va a querer y te va a tirar por tierra tus planes, gente a la que tú con tu mejor intención le vas a contar lo que va a hacer y te va a tirar, ¿no es cierto?, como dicen ahí, esa mala palabra, esa palabra a veces de envidia que ¡pum!, te quiere tirar al suelo. Y se levantó un Sanballat, un Tobías, un Gesem, que estos 3 eran gobernadores de Samaria, uno, de Arabia el otro, cerca del Nilo. O sea, estos 3 gobernadores, que eran gente importante, se oponían a que levantaran los muros, porque al levantarse los muros se iba a volver una ciudad independiente y los tributos ya no le iban a pertenecer a ellos, ¿me entienden? Que era un tema de dinero. Siempre a veces el problema pasa por ahí. Pero ¿qué hizo Nehemías? Le obedeció a Dios. Hizo los muros y restableció, ¿no es cierto?, nuevamente la independencia a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios reconstruyó desde dentro hacia afuera. Porque primero podría haberse hecho los muros. Que yo en lo personal hubiese hecho eso primero, ¿no es cierto? Los muros primero, para protegerme al tiro. Pero Dios partió de adentro, haciendo el templo, que es, ¿no es cierto?, nuestro ser, nuestro interior, después trayendo la palabra al corazón y finalmente en los muros, que vendría siendo, por decirlo así, el cuerpo físico, de adentro hacia afuera. Y los cambios en nosotros, los cristianos, tienen que ser igual. No podemos cambiar maneras de ser por fuera. Es imposible. Tenemos que cambiar de adentro del corazón y esos cambios los produce Dios. Es por eso que no es lo que entra a la boca del hombre lo que lo contamina, dijo el Señor, sino es lo que sale de su corazón. Quiere decir que nuestro corazón puede producir malas cosas y por eso tenemos que cuidar, sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nehemías cumplió, oró, se angustió, pero finalmente restableció nuevamente los muros. Esdras cumplió con llevar la palabra. Zorobabel cumplió con construir el templo. Todos ellos cumplieron lo que Dios les dijo que tenían que hacer. La pregunta es, ¿vamos a cumplir nosotros lo que Dios nos dijo a nosotros que teníamos que hacer? Tal vez no es construir un templo, pero sí tal vez nuestra misión es guardar nuestra familia, mantener los preceptos de Dios, guardar su palabra, ¿no es cierto? Porque sí, Dios a todos nos dio una misión. El tema es, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos dice?
o con lo que uno siente en el corazón, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a guardar? ¿O vamos a hacer lo que hizo Nehemías? Tomar el desafío de decir, voy a ir a reconstruir esos muros. Y ojo que no lo construyó solo. El pueblo lo apoyó. Todo el pueblo lo apoyó. ¿Por qué lo apoyó? Porque iba a ser algo de bien para todos. No era algo para él personal, sino que era en beneficio de todos. Esos muros hasta el día de hoy existen. Hasta el día de hoy están ahí. Se puede ver claramente. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas de Dios perduran en el tiempo. Un testimonio cortito, esto fue acá en Estados Unidos. Una niña le pedía a Dios una casa. Tengo aquel testimonio que fue muy bonito, mi esposa me lo mostró. Y le pedía, Señor, dame una casa y todo. Y vio una casa tan grande y hermosa y le dijo, esa es mi casa. Y fue a la corredora y le dijo, claro, esta casa es bastante cara, pero si usted quiere comprarla, tiene que hacer una oferta. En este momento hay 4 ofertas por esa casa. La de usted sería la quinta. Ya dijo, y puso ella una cantidad de dinero. Y llegaron las propuestas y la corredora la llama y le dice, señorita, ¿sí? ¿Está segura que esta es su propuesta? Sí, le dice. Pero es que esto es muy poco dinero, le dice. Esta casa vale $500,000. $500,000. Y lo que usted está ofreciendo no es ni el 10%. ¿Está segura que puso los ceros bien? Sí, le decía. Veo difícil que las otras propuestas están en el 40%, otros están en el 50%. Hay un caballero que da $250,000 inmediatamente. Y usted está dando aquí, ¿cuánto? $25,000, $30,000. Eso no le va a alcanzarle. Le dice la corredora. Y ella le dice, no, es que presente nomás mi propuesta. Finalmente, esta niña la vuelve a llamar la corredora y le dice, señorita, ¿está segura que quiere que presente esta propuesta? Sí, le dice, preséntela nomás. Y ella obedece y presenta la propuesta de la casa. Obviamente la dejó al final porque era una propuesta que no tenía ni un sentido, eran como $30,000, la casa valía $500,000 y los otros habían puesto propuestas altas. Pasó una semana, no la llamaron y ella dijo, bueno, tal vez Dios no quiere darme esa casa. A la otra semana la llaman, la corredora, y dice, hola, ¿cómo estás? Oye, te tengo una noticia, ¿sí? ¿Qué? La casa es tuya, le dice. No me preguntes cómo, pero la casa es tuya, le dice. Y ella va para allá y no podía creerlo, la emoción. Y ve la casa, y era una casa realmente hermosa. Si aparece, ¿no es cierto?, aquí en el video, y la muestra, y está la casa tan preciosa. Y esta niña viene, se va al trabajo, iba todavía en shock, y una compañera le dice que trabajaba en la jefatura, ¿estás feliz con tu casa? Y la queda mirando y dice, ¿y quién le dijo a usted que yo me compré casa? Esa casa era de mis papás. ¿De sus papás? Claro que sí. Cuando vi tu nombre en la lista, yo supe que era para ti, le dijo. Entonces dice que ella quedó pero para adentro, no tenía idea que una de sus amigas, que era una jefa, la casa era de sus papás la que estaba vendiendo, y por lo tanto Dios usó ese canal para bendecirla a ella. Cuando llegó a su casa estaba tan contenta que no tuvo otra ocurrencia que llamar a su mejor amiga, una de sus mejores amigas que la conoció de la infancia, para mostrarle su casa. Y la trajo y le dijo, mira la casa que me compré, es tremenda. Y era una casa que es hermosa, gigante. Y le mostraba y la amiga miraba. Mira la cocina, mira. Le decía a la amiga, no le decía nada. Y de repente la amiga le dice, ten cuidado así porque el diablo también bendice. Esa simple palabra que le dijo la amiga fue un golpe tan fuerte para ella porque la hizo dudar de lo que Dios le había dado. Nunca esperó que su amiga le dijera algo así. Así que ella se fue, disimuló ella como que no le había afectado nada, pero quedó muy afectada. Y ese día
dudó y en la noche dudaba y se fue a la iglesia, llegó a la iglesia y le compartió a un hermano su tristeza. Y mientras ella estaba orando, dice que Dios le entrega una palabra y le dice que cuando Él bendice, no añade tristeza con ella, con la bendición. Y eso a ella la liberó. ¿A qué voy yo? A que a veces, como pasó con Nehemías, hay gente que nos dice cosas que puede que nazcan de la envidia, tal vez no tenían una intención de decirnos eso, pero a nosotros nos llegó, pues nos hirió. Y nos guardamos, ¿no es cierto?, esa herida. Y nos frena en nuestro caminar. Cuando Sanballat, Tobía y Gesem, mientras estaban construyendo el muro, les dijeron lo siguiente: si se subiese una zorra arriba del muro, los va a botar. Es como para desanimarlo. Es como decir, o sea, se sube un gato, va a pisarla el muro y lo va a botar. Así de débiles están tus muros. Pero ¿qué hizo Nehemías? Tomó fuerza. Creyó en que él lo había enviado y tapó su oído a esos comentarios. Y siguió adelante. Nosotros tenemos que entonces tomar las palabras de Dios y ponerlas por obra. Lo que te viniere a tu mano y está en ti poder hacerlo, dice la Escritura, hazlo. Porque hay muchas cosas, hermano, se lo aseguro, que nos vamos a arrepentir de no haberla hecho. Siempre me acuerdo de un hermano, el hermano Jacinto. Y ya estaba en su lecho de muerte y yo me acerqué y estábamos conversando. Él era bien alegre. Y me dice a mí, me arrepiento de algunas cosas. Y yo le puse oído, pues dije, dígame, hermano, le dije. Pensé yo que me iba a confesar un pecado. Y me dice, me arrepiento de haber no nadado en ese río que tenía que haber nadado. Y de no haber jugado un partido con mi amigo, me dijo, cuando me invitaron y no fui. Me arrepiento también harto cuando me invitaron al sur. Y porque andaba idiota no fui, no me subí a ese furgón. Y yo decía, de eso se arrepiente. No le entendí al principio, pero después comprendí que hay muchas cosas en nuestra vida que Dios nos quiere dar. Y que a veces por muchas cosas nosotros no las tomamos. Un sueño mío personal era hacerme un taller de carpintería. Siempre decía, me voy a hacer un día un taller, me voy a hacer un día un taller. Pero cuando leía Nehemías, dije yo, es que no saco nada con querer. Tengo que hacerlo. Así que lo hice. Ya tengo mi taller de carpintería, con mis máquinas, todo. Y ya hice mis primeros trabajos. Entonces mi esposa me decía, ¿te hiciste el taller finalmente? Lo hice porque no solo lo quise, lo ejecuté. Y eso es lo que tenemos que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, empezar a hacer. Tener lo que Dios pone en nuestro corazón y ejecutarlo. Ejecutarlo. Ir con fe. Y Dios lo va a ir respaldando. Dios lo va a ir haciendo. Toda obra grande comienza con un pequeño logro, con un pequeño paso. Y yo, cuando veo la obra que hizo Nehemías en 52 días, quedo impresionado de la determinación y del coraje que tuvo este hombre para impulsar tremenda obra, porque fue tremenda obra. Las 12 puertas que construyeron, imagínense la cantidad de árboles que tuvieron que talar para construir esos 12 portones gigantes. Los muros, el ancho era de 12 metros y construyeron 4,5 kilómetros de muro. Sí, una cosa increíble, pero se pudo lograr porque tuvo la determinación y tuvo el valor, ¿no es cierto?, de decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Yo quería compartirle entonces este mensaje de Nehemías y ojalá los sueños que tenemos, los anhelos que tenemos que están inconclusos en el aire, los bajemos y los concretemos. Y le aseguro que no hay nada imposible que no podamos hacer y que las cosas que se ven imposibles van a seguir siendo imposibles hasta que no pongamos mano en eso. Y entonces se van a hacer posibles. Por eso le invito
para que ese sueño que uno tiene a veces lo pueda concretar empezando con pequeños pasos. Yo, ¿sabe qué fue lo primero que hice? Me compré una mesa de banco para cortar madera. Después la ingleteadora, cepilladora, taladro, y así empecé. Prensa. Y mi esposa me decía, ¿para qué compras tanta cosa? No le decía todavía. Hasta que empecé y armé el taller ahora. Por eso, tomemos la acción. Tal vez su sueño puede ser otra cosa. Usted, no sé, pues, quiere poner un negocio o tiene su sueño de tener su casa en el campo. Pero hay que tomar la acción y partir por algo. Aunque parezca pequeño. Aunque mi primera herramienta fue un juego formones chiquitito. Pero hay que partir. Mira. Así que eso quería compartirle, hermano. Que el Señor les bendiga mucho. Y que la palabra quede en los corazones.